Empezamos, chicos. Retomamos el tema de fascia toracolumbar porque nos sirve de introducción para lo que es miembro torácico. Tenemos que ver lo que es la cintura torácica, está relacionada con parte con la fascia toracolumbar y tiene que ver con los músculos comunes, ¿sí? O sea, estos dos conceptos son los que vamos a ver hoy. Son muy importantes para entrar de lleno la semana que viene con miembro torácico. Adentro vamos. Bien, ¿por qué puse este esquema, hermanos? Porque en el humano podemos ver el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? Acá está la línea media, y como ven, acá se ve perfectamente la fascia toracolumbar a nivel lumbar y torácico. Se ve de ambos lados, me pareció muy linda el esquema. Bien, y algo que nos salteamos, que no vimos, que es importante tener en cuenta, son las regiones corporales, ¿sí? Que tienen que ver con la columna. Porque vamos a hacer cortes en cada una de estas regiones para ver en ese corte transversal cómo se comporta la fascia torácica. La primera que vemos es la región dorsolateral del cuello, ¿sí? Es la parte de la base ósea, son las vértebras cervicales. Ahí es un rojo en la región interescapular. Recuerden que las regiones corporales son en superficie. Delimitamos un área en la superficie de la piel y de ahí en profundidad está esa región, ¿sí? En general, con cada región corporal hay una base ósea y así vamos a hacerlas en el miembro torácico. Vamos a ver que hay una región de la espalda, una región del brazo. Todas las regiones corporales tienen una base ósea. Y a partir de ahí, a partir de esa base ósea, vamos a empezar a ver las articulaciones y demás. Músculos, arterias y nervios. Acá la base ósea de esta región, de la interescapular, son las primeras vértebras torácicas. En esta región, que es la dorsocostal, van a estar las últimas vértebras torácicas. Esta es la región lumbar, vértebras lumbares, o también región del lobo, si quieren. Acá está la región sacra, que es parte de la región de la grupa, y la región coxígea, que están las vértebras coxígeas, ¿sí? Porque vamos a ver, estas tres regiones son las que tienen que ver con la fascia toracolumbar. Bien. Concepto de fascia, esto lo habíamos charlado un poco, pero para los que no lo tienen muy claro, ¿sí? Es una hoja o membrana de tejido conectivo. O sea, el tipo de tejido lo van a ver en histología, pero básicamente es tejido conectivo en forma de hoja o membrana, o sea, algo plano, ¿sí? Bien. Y la función, como el nombre lo indica, es conectar, o sea, une todas las estructuras entre sí y contiene a las estructuras anatómicas, ¿sí? Y además aparece un concepto que es el de aponeurosis. La aponeurosis es una fascia, pero ya empezamos a darle una función más específica. En este caso, la función más específica es de origen e inserción de músculos planos. Los músculos planos se originan en tendones planos, o se insertan en tendones planos, que les decimos aponeurosis. ¿Sí? Al mismo tiempo hay otras aponeurosis, lo vieron en generalidades de músculo en la guía, que son aponeurosis de contención, como puede ser la fascia toracolumbar con la musculatura episomática. Y además, ahí tiene una aponeurosis de origen. Justamente esta es la fascia toracolumbar que está originando este músculo por acá. Vamos a ver que es el dorsal ancho. Y acá hay otro músculo que es el trapecio. ¿Sí? En eso somos bastante similar al humano a nosotros, a los animales. Bien. Y además la fascia, ¿sí? Sobre todo a partir de la fascia profunda, derivan los anexos, la parte fibrosa de los anexos musculares. No la parte sinovial, sino que la parte fibrosa de los anexos, que vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque en el miembro torácico, el miembro pelviano, vamos a ver, sobre todo en la zona de la mano y pie, que hay estructuras que contienen, en este caso, a los tendones y los inmovilizan, no dejan que se desplacen hacia los costados.
Y ahí van a ver varios nombres como vainas, retináculos. Bueno, esas vainas y retináculos que vamos a ver después forman parte de la fascia profunda, ¿sí? Bien. Y ahí yo tracé la línea media. Justamente a partir de esa línea media es donde toma origen la fascia toracolumbar a nivel de los procesos espinosos y el ligamento supraespinoso, ¿sí? En la línea media. Y me gustó el esquema humano porque lo podemos comparar con esto, con un libro, ¿sí? Ustedes tienen una línea media y las fascias se van saliendo como hojas de fascias en distintas capas. Lo que vamos a ver en la fascia toracolumbar, que las que más se describen o pueden llegar a leer los libros es una hoja superficial y una hoja profunda. O sea, yo puedo tener esta hoja que me deriva a un músculo plano y eventualmente otra hoja que me deriva a otro músculo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los cortes, pero esta es la manera en que se comporta la fascia. Tiene fascias superficiales, fascias profundas, a su vez puede haber subdivisiones. ¿Está? Bien. Y acá una foto. Esto, me gustó este lo saqué de internet, pero se ve muy bien. Acá se está poniendo una vaca, es muy común. Y en general decimos que la fascia que queda pegada, ven que acá hay un pedazo de músculo, esto es un matambre. ¿Sí? Acá quedó el otro pedazo. El músculo cutáneo, que es el matambre, que es el músculo que mueven los caballos cuando hay un insecto, para espantarlo, vieron que se contrae la piel, bueno, esa piel se contrae, pero hay músculo. Ese músculo está incluido en la fascia superficial, ¿sí? En la fascia superficial, que en general cuando se cuerea, esa fascia está bien pegada a la piel. Entonces cuando hablamos de fascia superficial es la que queda en general en relación a la piel. Y lo que queda del lado del animal, o sea, esto es la fascia profunda, y acá ya ven que esto es fascia toracolumbar. O sea, cuando hablamos de fascia toracolumbar, estamos hablando de fascia profunda, ¿sí? Y a partir de esa fascia que derivan todas las estructuras conectivas que vemos, el tejido conectivo. Bien. Este esquema del popesco, y como ven ahí se ve muy bien. Acá, bueno, la fascia toracolumbar es la fascia profunda a nivel torácico y lumbar. Justamente la zona torácica caudal y toda la parte lumbar es donde más se aprecia esta fascia toracolumbar. Y acá también vemos cómo está dando origen a músculos, ya en la región torácica craneal o interescapular, perdón, y en la dorsolateral del cuello ya los músculos se están originando desde los procesos espinosos, acá en el ligamento nucal, en la porción folicular. Ya desde la línea media, sin una fascia en forma de aponeurótica, ¿sí? Son músculos planos que se originan sin aponeurosis. Bien, y ahí tenemos la fascia toracolumbar. Bueno, este es un corte a nivel lumbar. Vamos a ver cómo algo habló Osvaldo al respecto, pero acá lo vemos en un corte de carnicería. Es un corte transversal, acá están las vértebras, ahí la vértebra lumbar, en los procesos transversos. Ahí está el canal vertebral, el proceso espinoso, ¿sí? Y el corte estaría a este nivel, ¿sí? Acá está la última costilla, ¿sí? Y acá ya están los músculos que están del miembro pelviano. Bueno, obviamente para hacerlo más sistemático le dibujé la vértebra. Ahí está el músculo erector espinal, pues un corte a nivel lumbar. Y ahí está la fascia profunda, ¿sí? En color azul, ¿sí? En este caso la fascia se inserta en estos dos procesos y me funciona como una celda de contención, como una aponeurosis de contención. Realmente contiene el músculo erector espinal para que al contraerse no se vaya para afuera, sino que la fuerza se dirija hacia adelante y propulse al animal. Esto es el perro, fíjense como en la fascia toracolumbar, cuando cuerean un perro ven bien todo esto blanquecino. Fíjense como en la fascia toracolumbar también toman origen los músculos del abdomen, ¿sí? No solamente los músculos comunes que vamos a ver después. Por eso es muy importante la fascia toracolumbar en su desarrollo, incluso en su grosor. En esa zona, la zona lumbar, es bastante gruesa. Y sé, cuando no sé si algunos tuvieron oportunidad de ver, algunos les mostré cómo uno la corta y es bastante gruesa. Se nota, no es está bien denso el tejido conectivo. Este es el ilio, que también de ahí toma origen la fascia toracolumbar.
Este es un corte en perro. ¿Por qué les puse este esquema? Por lo que van a ver. Ahí es corte a nivel lumbar, la vértebra, músculo erectoespinal, hasta ahí todo bien. Pero fíjense qué pasa con la fascia profunda, color azul, y acá, como estaba esto puede ser la piel o la fascia superficial. Como es un esquema, da igual. Supongamos que es la fascia superficial. ¿Pero qué es todo este puntillado? ¿Qué se les ocurre que es? Exactamente, grasa. A diferencia de los herbívoros que tienen muy poca grasa en la reserva, o sea, muy poca grasa corporal, en general cuando viene una vaca se diseca, debajo de la piel hay muy poca grasa, no hay tanta grasa, se ve enseguida el músculo. En los perros, lo que tienen es una gran acumulación de grasa debajo de la piel y una gran acumulación de grasa debajo de la fascia toracolumbar. Y eso es importante porque muchas veces cuando adelgaza un perro ustedes van a ver que quedan como dos chichones en la cintura, como dos pelotas, y en realidad esas pelotas están delimitadas por la fascia profunda, que en vez de contener el músculo contiene a la grasa. Tal vez se baja un poco la grasa subcutánea, pero quedan como depósitos de grasa debajo de la fascia toracolumbar. Y es realmente el problema. Obviamente, como me gusta la nutrición, por eso también lo hago. Les voy bajando líneas desde el primer año para que no lleguen a eso, ¿sí? Porque es tremenda la cantidad de grasa que se puede acumular ahí. Bien. Bueno, si avanzamos en la fase toracolumbar hacia el cranial, ya acá, a este nivel, en la región dorsocostal, ya ahí vemos como acá hay dos musculitos que empiezan a tomar origen de estos músculos, ¿sí? Este músculo no es un músculo común, ¿sí? Es el serrato dorsal porción caudal, que es un músculo respiratorio, se ve en anato 2, o sea, no tienen por qué saberlo. O sea, todo lo que sea serrato dorsal como tal, se ve en anatomía 2, ¿sí? Bien, porque actúan sobre la pared del tórax, van de los procesos espinosos a el tórax, hacia las costillas, con lo cual no tienen nada que ver con el miembro. Bien, ahí tenemos el serrato dorsal, la porción caudal, y el dorsal ancho. Este sí es un músculo común que vamos a ver después, ¿sí? Que se dirige hacia el brazo. Si ustedes se fijan, en la misma fase que deriva es el origen de ambos músculos. Acá es un ejemplo de cómo en toda una fase puede derivar varios músculos. ¿Está? Bien. Y ahí el trapecio, en esta porción dorsocostal, esta región dorsocostal, también la fascia toracolumbar va dando origen al músculo trapecio, la porción torácica. ¿Sí? Acá está la espina de la escápula. En general, el trapecio de la porción torácica es más pequeño que la porción cervical. Bien, y si hacemos un corte, ¿qué es lo que vemos? Acá también hice un esquema. Y empiezo a poner los músculos que ya vieron, vamos de profundidad hacia la parte superficial. Los tres sistemas, ¿sí? Bien, ¿qué nos falta por agregarle? Acá en este corte incluimos el dorsal ancho, porque así estaba en el esquema anterior, ¿sí? Está dirigiéndose hacia el brazo y se ve como la hoja superficial de la fascia toracolumbar da origen al dorsal ancho, pero a su vez internamente se forma una hoja profunda que es la que manda los tabiques para separar estos tres sistemas. Entonces acá es donde empezamos a ver que la fascia profunda se empieza a dividir en una hoja superficial y en una hoja profunda. No es que lo tengan que saber, simplemente esto es conceptual para que entiendan cómo actúa la fascia y cómo se van dividiendo en esas hojas de libro que les puse antes. ¿Sí? Pero digamos que estas dos hojas no las podríamos separar. Se rompería, o sea, si queremos separar acá, en algún momento romperíamos la hoja profunda. ¿Sí? A veces pueden estar más separadas o menos separadas. Depende de la zona, a veces están fusionadas las dos. Bien, pero en este corte entonces ya nos aparece el dorsal ancho como derivando de la fascia toracolumbar, como originándose en la fascia toracolumbar. Obviamente en el proceso espinoso o en su efecto en el ligamento supraespinoso, ¿no? Entre los dos. Y ahí está la celda profunda que da la celda muscular y sus tabiques. Bueno, si seguimos hacia el cráneo, acá ya tendríamos que hacer un corte en la región interescapular.
Pero acá es donde se complica porque primero tenemos que ver los conceptos de cintura torácica y de músculos comunes, que tenemos que conocer los músculos, incluso tendríamos que conocer también el hueso que está por debajo de ese nivel, que es la escápula. ¿Sí? Los recursantes seguramente la conocen, los que recién cursan por primera vez no, pero en general lo damos así, damos músculos comunes antes de ver la escápula, porque el concepto principal que yo les voy a dar ahora es a qué hueso va y a qué parte del hueso. Después en sus casas van a estudiar exactamente a qué proceso, eso lo tienen que saber, a qué cavidad, a qué proceso se está insertando esos músculos. ¿Sí? Y la idea es que hoy puedan aprovechar y empezar ya a ver escápula y húmero. En parte voy a nombrar algunos accidentes, pero no voy a dar una clase de escápula y húmero, de hueso. Bien, entonces, pasamos al concepto de cintura torácica. ¿Qué es la cintura torácica? ¿Sí? No es más que esto, es la fijación del miembro torácico al tronco. ¿Qué consideramos tronco? Cabeza, todo lo que es columna, tórax, sin los miembros, ¿sí? Todo lo que es el eje o axis del cuerpo, menos los miembros. ¿Está? Entonces, tenemos que ver cómo se fija el miembro torácico a el tronco. Y eso puede haber algunas variaciones entre especies, pero es muy diferente a lo que es con miembro pelviano. Y está conformado, en general se habla de que la cintura torácica está conformada con una base ósea de huesos, que son los que, a través de esos huesos, son los que se unen con el tronco. Y lo que es una cintura torácica completa para todas las especies, o sea, si consideráramos a la especie que tiene todo, está compuesto por estos tres huesos. La escápula, que es la que conocen todos, clavícula, que también lo conocen por nosotros, se tocan la clavícula, incluso ven cómo articula con el esternón, ahí tienen un ejemplo, ven cómo la clavícula se une al esternón, entonces ahí hay unión entre el miembro torácico y el tórax, ¿sí? Se está uniendo. Lo que no conocen es el coracoides, ¿sí? No lo conocen como nombre, pero estos dos huesitos unen el esternón con la escápula. O sea, la escápula no tiene una unión directa con el tronco, sino que es a través de estos dos huesitos, en las especies que tienen la cintura torácica completa. ¿Sí? ¿Qué especie es la que tiene la cintura torácica completa? El ave, las aves. ¿Sí? Como animal doméstico que tenemos que darles es la gallina. O sea, no es que también esto lo doy como anatomía comparada para que puedan entender lo que es una cintura, les hablo de lo que es una gallina. ¿Sí? Pero no es que tienen que saber la anatomía de la escápula del pollo, ¿sí? ¿Queda claro? Bien. Entonces, el primer concepto es que están los tres huesos. ¿Y cuáles son? Ahí está la escápula, que está pegadita al tórax, como puede ser nuestro omóplato, o como la de cualquier animal. Voy a poner en posición el caballo, así les muestro algunas cositas. Así la tienen bien en posición. Las imágenes con esto que tienen una imagen 3D. Ahora cuando empiece a hablar de los músculos comunes me voy a acercar al esqueleto. Entonces fíjense ahí, en el esqueleto la escápula está pegada al tórax, como acá. Y acá está este huesito coracoides, que ven acá se está uniendo a la escápula. ¿Sí? Se une con la escápula. Y tienen la clavícula que queda medio en el aire, que obviamente va a tener una unión muscular con la pechuga, acá, ¿no? Pero acá hay un anclaje del esternón con la escápula. Entonces, hay un anclaje fijo. Y lo primero que notamos en estas aves, a diferencia de los animales domésticos, es que esta fijación le permite una gran ahí está, articulación con el esternón, y le da una gran movilidad de articulación del hombro. O sea, al estar fijados estos huesitos al tronco, con una articulación, le permite tener mayor movilidad en el hombro. ¿Sí? Porque en este caso para volar. Ahora, si pasamos al humano, es incompleta, le falta el hueso coracoides, que después vamos a ver qué resabio de coracoides queda
pegado a la escápula, fusionado con la escápula. En este caso tenemos la escápula, todas las especies lo tienen, tenemos la clavícula fijada al esternón. Seguimos teniendo una unión por una articulación, ¿sí? Articulación con el esternón, en este caso también la clavícula. Entonces, ¿qué tienen en común el humano y el ave? Que tienen la clavícula y que hay una articulación, aunque no tenga el coracoides. Pero también el humano puede tener gran amplitud de movimientos, puede hacer todo en movimientos. Así que todo lo que es el giro en círculo, formando una base, formando un cono, ¿sí? O sea, lo que es flexión, extensión, aducción y abducción. Bien, y ahora pasamos a las especies domésticas, que son las que nos interesan, sacando del lado de las aves, y nos vamos a detener un poco en los felinos. ¿Por qué? Porque quedó a mitad de camino. Con esto, la circunducción. Los felinos tienen una cintura torácica incompleta, no tienen el coracoides. ¿Y qué pasa con la clavícula? Tiene un rudimento de clavícula, ¿no se lo sabían o no? Tiene un rudimento de clavícula que es de tipo cartilaginosa. Y acá muestro una radiografía, porque si lo quisiéramos ver en un preparado, no lo veríamos, pues sería un cartílago. Yo lo llegué a disecar en un gato grande, llegué a disecarlo y vi, y tenía hasta cierta consistencia dura de hueso, incluso había un pequeño ligamento que lo tuve que cortar porque se unía al esternón. Después van a ver una foto de ese gato, una foto. Entonces, pero en la radiografía se puede llegar a ver, entonces si sacan una radiografía en un gato a la altura del craneal del hombro, ahí si ven una línea, esa línea medio borrosa es la clavícula. Es la clavícula. Entonces, ¿para qué me sirve el gato en este sentido? La ubicación, fíjense que está en craneal de la articulación del hombro. ¿Sí? Si nosotros, tienen que imaginarse que en esta especie que no tiene clavícula, no la tiene directamente, pero si la tuviera, el lugar donde está tendría que ser en craneal del hombro. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está el esternón, o sea, tendría que trazar la línea, vendría así hasta el esternón, si fuera un humano. Entonces siempre el resabio de clavícula que pueda llegar a quedar va a estar en craneal de la articulación del hombro. Y ahí se ve claramente, ¿sí? Ahora, cuando veamos músculos comunes, retomamos este tema de la clavícula, que por ahora lo dejamos así. Y en este caso ya no hay una articulación con el esternón. ¿Pero por qué hay clavícula? Porque el gato es un cazador de acecho. El gato necesita los miembros torácicos para poder cazar, porque tiene uñas, entonces necesita un poco más amplitud que la que puede tener un perro. Porque el perro, a diferencia del gato, no caza con los miembros torácicos, sino que necesita caminar, necesita correr varios kilómetros para cazar un herbívoro y encima entre varios planos. Entonces tiene sus miembros torácicos adaptados a caminar, al igual que los caballos y las vacas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es su alimento. Los herbívoros son el alimento del perro, entonces el perro, como los herbívoros adaptaron su caminata a correr largas distancias y tener resistencia, el perro hizo exactamente lo mismo y adaptó, para poder sobrevivir, sus miembros torácicos a la caminata. Y por eso que no tiene clavícula el perro. ¿Está? No tiene clavícula. Tiene que ver con la forma de alimentarse. Otra vez volvemos al tema nutricional. ¿Sí? Entonces acá lo que pongo es moderada movilidad, porque el gato puede hacer algún movimiento más de rotación de la articulación del hombro que lo que puede hacer el perro. ¿Sí? Incluso a veces hacen esto, también que usan los músculos del antebrazo, ahí lo vamos a ver, pero le da un poquito más de amplitud de movimientos. Bueno. Y acá ya equinos, bovinos, porcinos y caninos, ya directamente, fíjense la escápula, fíjense cómo la escápula está paralela al tórax, ¿sí? Y lo que vamos a ver que en realidad la escápula se va a ir deslizando contra el tórax, ¿sí? En un modo de vaivén. ¿Por qué? Porque ya está, toda su cintura torácica está adaptada a la marcha.
y no hay articulación, ¿sí? No hay coracoides y no hay clavícula. Ahí está la escápula. Y los movimientos que puede hacer el miembro, en realidad la articulación del hombro, ya ahí tienen limitado totalmente cualquier otro movimiento que no sea de flexión y extensión, ¿sí? Están adaptados a la locomoción. Y acá empieza el otro concepto importante. Entonces, bueno, si no hay una articulación de un hueso con otro hueso, o sea, no hay una articulación fibrosa, ni cartilaginosa, ni sinovial, no hay ese tipo de articulaciones. Pero igual hablamos que articula con el tronco con este nombre, sinsarcosis. O sea, la sinsarcosis es la articulación del miembro con el tronco, pero sin que haya superficies articulares y el medio de unión, o sea, acá no hablamos ya de superficies articulares, pero sí hablamos de medios de unión. Y los medios de unión van a ser principalmente musculares y ligamentosos, ¿sí? Va a haber músculos y ligamentos que me van a unir el miembro al tórax, al tronco, perdón, porque no es solamente el tórax. Otra vez el esquemita. Y acá lo que vamos a ver es el ligamento dorso-escapular. Vamos a ver primero el principal medio de unión, el ligamento es el ligamento dorso-escapular medial. ¿Qué es un ligamento? Es una hoja de la fascia profunda que se me une a la escápula. Entonces, la función de este ligamento sería unir la escápula al tronco, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? De esta manera. Sale del proceso espinoso, ¿sí? O del ligamento supraespinoso, se dirige hacia la escápula y se va a insertar en la parte más proximal, ¿sí? En la parte proximal de la escápula. Lo que sería el borde, después van a ver cuando estudien la escápula, van a ir al borde dorsal, ¿sí? No en el cartílago, no se inserta en el cartílago de la escápula, se inserta directamente en la parte ósea de la escápula. Y a partir de ahí desciende, pero no pegado a la escápula, o sea, la inserción del ligamento es en proximal. Y ahí se dirige hacia ventral y se termina tomando anclaje en el tórax, en las costillas. Entonces, de esa manera me tiene sostenida la parte más proximal de la escápula, ¿sí? O sea, si estamos acá, el ligamento viene hasta acá, hace este recorrido y después baja hasta acá, ¿sí? Incluso lo que hicieron Anatomía 2, si hacemos una continuación anatómica, acá podríamos llegar a la túnica flava del abdomen, de tal forma de generar una cincha, un sostén a todo el tórax, ¿sí? Pues como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, fíjense que no estoy poniendo los músculos quedan acá, después vamos a ver. Pero básicamente es un engrosamiento de la fascia profunda, ¿sí? En el equino se ve muy bien, está muy desarrollado en el equino, y es del doble de grosor de cualquier otra parte de la fascia toracolumbar. Realmente acá donde la fascia alcanza su mayor grosor. Además, no sé si no tiene algún tipo de fibras elásticas. Eso no sé si es así. Ojalá si tiene algo de fibras elásticas, obviamente todo eso popular es bien fibroso. Entonces lo que hace es que la escápula esté contra el tronco. Esa es la principal función. Así, justamente es una forma de explicación para que la escápula se mueva en este sentido, de craneal a caudal. Pero con punto fijo en proximal. La parte móvil de la escápula va a estar a la altura de la articulación del hombro. La parte más fija va a estar en proximal. Y este es el otro esquema. Si esto es la escápula, entonces esto sería lo que hace. Entonces, por un lado me fija, sostiene la escápula hacia medial, hacia el tronco, y por el otro lado, si el animal está parado, en definitiva, esta parte del ligamento me está sosteniendo el tórax. De hecho, un animal que está parado, el tórax está colgando. ¿De dónde cuelga? Bueno, uno de los principales sostenes es el ligamento dorsoescapular medial. Y en el equino está bien desarrollado porque tiene un tórax bien desarrollado, ¿sí? Pero este esquema es importante para que entiendan, porque después vamos a agregarle a los músculos y vamos a ver cómo los músculos también interactúan con algunas de estas funciones. Bueno, y ahora pasamos a los medios mediales musculares, que ahí sí entramos en los músculos comunes del miembro torácico, ¿sí? Unen el tronco con el miembro torácico. Acá puse el término clasificación. Van a ver que
estos músculos se los puede clasificar de varias maneras, incluso desde el origen embriológico. No se metan con ese tema. Lo que hicieron a todos se fueron de los branquioméricos, los músculos branquioméricos. Cuando veíamos la parte de inervación, bueno, acá hay algo de lo mismo. Hay un músculo como el brachiocefálico que en realidad embriológicamente vino desde la cabeza, desde los arcos branquiales de la cabeza, y migró hacia el cuello. Pero eso no lo vamos a ver. Yo la clasificación que hice, que es mía en este sentido, tiene un fin didáctico, que es que empiecen a aprender origen e inserción. Entonces, a los grupos de músculos los vamos a separar en aquellos músculos que van a la escápula y aquellos músculos que van al húmero. Así ya se organizan en el estudio. Estudio los que van a la escápula y después estudio los que van al húmero. Ya está. Porque no van a otros huesos, ¿sí? Hay uno que va a la fascia del antebrazo, que eso lo vamos a ver después. Pero en definitiva, ya de entrada ya saben que los músculos, que la parte de los huesos con los cuales se unen son la escápula y el húmero. ¿Sí? En el Getty van a ver que dice grupo dorsal, grupo lateral. Pero ahí mezclan todo. No me gusta como lo da el Getty. Eso sí, el origen e inserción del Getty está maravilloso, que va a dar hasta luz. Si quieren aprender origen e inserción, exactamente a dónde va, vayan al Getty, que los describe muy bien. Es muy descriptivo el Getty. Y después se utilizan mucho los atlas, porque los atlas se ven bien, realmente bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte más proximal y la más superficial. O sea, vamos a esos músculos que unen el tronco con la escápula. Bueno, los más superficiales, fíjense, acá tenemos un triangulito, ¿sí? Y acá tenemos la escápula. Acá estaría la escápula. Y acá hay una línea blanquecina que es como un tejido fibroso. ¿Por qué? Porque acá hay un accidente de eso que es la espina de la escápula, que es esto que está acá. La espina de la escápula, que es un accidente muy importante que está en la lateral de la escápula, y acá es donde se va a fijar el trapecio. O sea, viene desde los procesos espinosos, torácicos y ligamento nucal, van bajando, y se insertan en la espina de la escápula. Y van a tener dos porciones, una cervical y una torácica. ¿Sí? En general, acá en el equino son de tamaños similares. En el perro es bien desarrollado más la parte cervical que la torácica, pero bueno, esos son detalles. Pero en definitiva van a la espina de la escápula. ¿Y cuál sería la función de este músculo? ¿Qué es la escápula qué? Sostener. En realidad tiene una función bastante similar, nada más que con tonicidad, con contracción muscular, para agarrarme a la escápula. Y lo mismo, si yo la agarro desde arriba, me la tiro contra el tronco y la fijo, la estoy fijando. Y si no, la escápula se va para afuera. Es decir, si acá no hay algo que me lo sujete, esto se hace así, se va para afuera. Es así. Un palo, caso no, pues así por nosotros. Claro, no, con un pollo, o un pollo. Sí, quedaría, acá se levantarían digamos, los tomóplatos para afuera. Igual no hay parálisis del trapecio, así que eso es difícil de saber cómo quedaría. Pero básicamente me está sosteniendo desde arriba todo el tiempo y tirándome a la escápula hacia media. Bien. Y acá en un perro lo mismo. ¿Sí? Fíjense ahí el perro que es un poquito. Fíjense que en la porción torácica se inserta la parte más proximal de la espina. En cambio, la porción craneal va a lo largo de toda, la porción, cervical va a lo largo de toda la espina de la escápula. ¿Sí? Y ahí tenemos el lomo transverso que está solamente en el perro y en el bovino. Ustedes lo que más van a ver para músculos comunes es perro. Mi intención era dissecar, no alcanzaron a traerme el botón, no se puede. Pero fue que bien el diseño. Este musculito, el lomo transverso, hay muchos músculos que van a ver que desde ahora pasaba lo mismo que con los músculos de la faringe, que el mismo nombre te da el origen en la inserción. Bueno, hay muchos músculos comunes que van a tener eso, el mismo nombre del músculo te dice el origen en la inserción. En este caso, homo viene de hombro,
¿sí? Estamos en la zona del hombro. Y transverso porque va el proceso transverso del atlas. Entonces no te lo olvidas más, el hombro transverso va al atlas. ¿Y dónde se origina? Se origina en la espina, pero en un proceso que es el acromion, que está solamente bovino y canino. En equino no lo tiene y por lo tanto este músculo no lo tiene desarrollado. O está fusionado con otro músculo. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos el trapecio. ¿Sí? Esto es un equino. Sacamos el trapecio y ahí empiezan a aparecer músculos más profundos. Si quieren acá podemos hablar dentro, si lo quieren subdividir, dentro de los músculos que se unen a la escápula, los que son más superficiales, trapecio y homotransverso, y los que son más profundos, que son los que vemos ahora. Entonces, de esta manera es más organizado para estudiar. Entonces ahí van a tener lo mismo que el trapecio, se replica debajo del trapecio, pegado al trapecio, tienen un romboides cervical y un romboides torácico, que acá en realidad yo no sé si cortaron un pedacito en el esquema, pero vendría un poquito más acá también. Acá lo cortaron para que se pueda ver bien el serrato dorsal, la porción más craneal, ¿sí? Que va de las costillas a la porción espinosa. Pero digamos que el romboides también tiene una porción cervical y una porción torácica que llega más o menos hasta acá. Ahí nomás, no mucho más. Es mucho menos extenso que lo que es el trapecio. Pero fíjense, no se inserta en la espina. ¿Dónde se inserta? Por medial de la escápula. ¿Sí? A la altura, ¿sí? Del borde, en el borde dorsal de la escápula. No en el cartílago de la escápula. El cartílago de la escápula, en general, las especies grandes que lo tienen bien desarrollado, queda por fuera, no hay ningún músculo que se inserte ahí en la punta del cartílago, sino que se inserta en la unión del cartílago con el hueso, que es en el borde dorsal. Le doy un tip para estudiar con respecto a la escápula. La escápula es un triángulo, tiene 3 bordes y 3 ángulos. Ya con eso y 2 lados, con lo cual ya de esa manera puedo organizar el estudio para estudiar la escápula. Entonces, si ya saben que tiene 3 bordes y 3 ángulos, ya pueden ver qué hay en cada ángulo, qué hay en cada borde, y hay una cara lateral, una medial. La lateral tiene una espina, la otra tiene una fosa, o sea, y ya con eso ya tienen como para empezar. Bien, sí. No sé si lo dijo, pero no lo escuché yo. El romboide no se origina. Ah, perdón. Igual que en el trapecio y la línea media. Nada más que el trapecio y el romboides no vienen de una aponeurosis de origen, digamos, no tiene un tendón de origen, sino que la misma masa carnosa se está originando en la línea media, en el rafe medio, ¿sí? Y se une con el del otro lado. Siempre en el rafe medio hay tejido conectivo. Obviamente, el romboides izquierdo con respecto al derecho está separado por un rafe fibroso. De ese rafe fibroso, del cual salen varios músculos, termina fijándose al ligamento supraespinoso y nucal en esa zona. ¿Tá? Y acá es un ejemplo de las hojas de libro. Digamos, acá tenés un trapecio, es una hoja de libro, y el romboide es otra hoja de libro. Son músculos planos que están uno debajo del otro. Pero se originan tanto trapecio como romboides en la línea media, en el rafe medio. Bien, y acá tenemos otro músculo muy importante que es el serrato dorsal, que tiene la porción, perdón, ahí está. O el serrato dorsal, porción cervical, y serrato dorsal, ahí no lo cambié, bueno, hice el copy paste y me olvidé de poner porción torácica, ¿sí? Así como ahí cervical hay porción torácica. Y fíjense que este músculo no confunda con el serrato dorsal, que no toca el miembro. El serrato ventral sí va a la escápula. Va a una superficie que se llaman áreas serratas, que lo van a ver en las escápulas, que están en uno de esos ángulos. ¿Vieron que había 3 ángulos en la escápula? Bueno, en los ángulos más proximales, ¿sí? Ahí, cerca del ángulo, del lado medial, se va a insertar este músculo. Que acá lo vemos como que parece como que son 2 músculos separados, pero en realidad, si sacáramos la escápula, en los libros hay esquemas donde está cortada la escápula, se ve una continuidad anatómica. Vemos cada uno de los vientres de este músculo serrato. Puse serrato dorsal, no me corregían.
no la puedo. Estaban dormidos.